Bueno, hay un tema que está poco abordado en el país, es el de los hostales sanitarios o residencias sanitarias o albergues sanitarios para acoger, proteger, cuidar y de alguna manera vigilar a los contagiados con COVID-19, pero que no necesitan hospitalización, no necesitan atención de cama crítica ni nada por el estilo, porque la autoridad asegura que están funcionando, pero no para todos. Vamos a abordar el tema con el director social nacional del Hogar de Cristo, el psicólogo Paulo Genao, quien tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Paulo? Buenos días. Mauricio, Mirna, buenos días, gusto escucharlos. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cuál es esa situación, Paulo? Porque leíamos una columna del capellán del Hogar de Cristo, José Yurase, que en estos días en el Mercurio, planteando la realidad de 15.000 personas o más en situación de calle, que sin embargo no son recibidos en los albergues dispuestos por la autoridad. ¿Qué está pasando con ese grupo de población y con otros como personas muy vulnerables o discapacitados que necesitan, adultos mayores, por ejemplo, que necesitan asistencia y que no entran en esas residencias sanitarias, o sí? Mira, Mauricio, que hay dos temas que se cruzan. Uno es el tema de los albergues para personas en situación de calle que se están generando a lo largo de todo el país y que es producto del adelantamiento del plan invierno, producto de la situación del COVID y que el Ministerio de Desarrollo Social tomó la decisión de adelantar, cosa que es una buena noticia, y hay una cierta cantidad de albergues, alrededor de 3.000 camas extra disponibles para personas en situación de calle en términos de régimen invierno. Lo que ocurre es que la autoridad sanitaria implementa medidas, espacios de aislamiento para personas vulnerables con COVID positivo. Tal como lo planteaste tú, estas son personas vulnerables, se refiere fundamentalmente a personas en situación de calle, adultos mayores que están sin posibilidad de realizar el aislamiento en sus residencias, ya sea porque no la tienen o porque hay algún nivel de conflicto importante que impida que estas personas realicen su aislamiento al estar positivos en COVID en sus propias residencias. Y para eso la autoridad sanitaria implementa las residencias sanitarias que están destinadas precisamente a esas poblaciones. Y por otro lado también Senama implementa las residencias de aislamiento transitorias, que son básicamente para adultos mayores que están vinculados a instituciones. Ahora, las residencias sanitarias, Mauricio, disponen una serie de criterios de exclusión, cosa que está bien, porque en el fondo las residencias sanitarias son, piensa tú, en hoteles, claro, con un nivel de acompañamiento medio-bajo para personas no críticas, o sea, que no requieren de intervenciones clínicas complejas hospitalarias, y que no tienen dónde hacer su periodo, digamos, de aislamiento y por lo tanto tienen que tener ciertas habilidades para, por ejemplo, ser autónomos, no necesitar el apoyo de otros para moverse, no tener problemas psiquiátricos que dificulten la convivencia con otros, o no tener problemas conductuales importantes, no presentar consumos problemáticos de alcohol y otras drogas. Todos esos criterios de exclusión permiten que las residencias sanitarias funcionen de manera adecuada para la gente. Ahora, la pregunta entonces es, perfecto, ¿dónde van las personas vulnerables con todas esas características que son precisamente las que tienen mayores dificultades, las que son más vulnerables? Me refiero, personas con trastornos psiquiátricos, personas con discapacidad mental, personas con problemas conductuales importantes, con consumos problemáticos, personas con ciertos niveles de dependencia funcional, Mauricio, que requieren de que tú me tomes, me saques, me cambies el pañal, me alimentes, me lleves al baño, me muevas, o con sillas de rueda. Bueno, esas personas, ¿dónde van? Esas personas se están quedando fuera. Y las alternativas para ellos no están existiendo. Nosotros hemos insistido en la posibilidad de generación de residencias sociosanitarias, además de las ya existentes, con el propósito de tener unos dispositivos que cuenten con los profesionales y los técnicos necesarios que tengan las competencias para trabajar con personas con las características como las que les describí recién. Para entenderlo muy bien, Paulo, hasta ahora no hay residencias con ese nivel de recursos técnicos y humanos para atender a esos grupos más vulnerables que son los más complicados de manejar. ¿Eso es? No lo hay, no hay, y lo que está ocurriendo es que instituciones como el Hogar de Cristo, que tenemos dispositivos residenciales que son sociales, no sanitarios,
tenemos que empezar a generar espacios de aislamiento donde no tenemos la infraestructura adecuada, no tenemos la implementación adecuada y no tenemos el personal adecuado. Te pongo el siguiente ejemplo, Mauricio. En una de nuestras hospederías en Santiago, donde tuvimos una persona que salía a trabajar todos los días, estas son personas en situación de calle que participan de la hospedería. Bueno, una de esas personas iba a la construcción y volvía y trabajaba todos los días. Esa persona fue testeada en su trabajo y dio positivo para COVID. Y esa persona fue integrada a una de estos dispositivos que te describía antes, previos, digamos, para las personas en situación de calle. El resto de sus compañeros, 18, no tuvieron cupo, y los 18 están positivos. Y en este minuto nosotros tenemos a todo el equipo de trabajadores en cuarentena, porque es lo que dicta la norma. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores, porque si no se transforman, ¿cierto?, en vectores de contagio y todas las complicaciones que puede implicar para su vida. Bueno, hace ya varios días que esta residencia está siendo autogestionada y acompañada a través de sistemas computacionales, básicamente una suerte de teletrabajo. Están siendo asesorados. Entonces tú tienes una hospedería con COVID positivo, donde hubo un brote, donde no tenemos trabajadores, porque están en cuarentena todos, y hemos tenido que destinar esa hospedería básicamente a la gestión y el acompañamiento de estas personas que están haciéndose cargo de sus propias vidas sin los acompañamientos técnicos requeridos. Sí, conversamos con el director social nacional del Hogar de Cristo, Paulo Egenau. Paulo, te quiero llevar a otro tema, tú lo planteaste también en estos días, y a propósito de lo que tú dijiste, tú pusiste la voz de alerta en cuanto a lo que se podía venir con la pandemia. Hablaste de que ustedes estaban distribuidos en terreno, los ejecutivos, los profesionales en el país, levantando la voz respecto del hambre. Y ayer vimos una situación puntual en el bosque, pero que puede ser el comienzo de un problema muchísimo mayor. ¿Cómo ves lo que está pasando y cómo analizas lo que pasó ayer en el bosque? Mirna, a ver, nosotros sabemos que los efectos sanitarios y los efectos socioeconómicos, esto siempre se ha hablado de dos pandemias, ya el mundo político habla de las dos pandemias, el presidente ha hablado de las dos pandemias, y los efectos socioeconómicos son transversales, ¿cierto? Y afectan a las personas, a todos. Sin embargo, como ocurre en las catástrofes y en las crisis, la distribución de los costos sigue la misma dinámica de la desigualdad social. Por lo tanto, son las poblaciones más pobres y vulnerables quienes concentran las mayores consecuencias negativas. Los municipios, el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de pobreza, teníamos una suerte de catástrofe, ya sea a través del registro social de hogares del ministerio, de los mismos municipios, y sabíamos más o menos dónde estaban las familias y las personas que tenían tal nivel de pobreza y aislamiento que requerían apoyo alimentario. Sin embargo, los problemas laborales que se han generado en los últimos meses, con pérdidas importantes en los puestos de trabajo, con un aumento del trabajo informal que a la vez se ha visto limitado por las cuarentenas masivas, ha generado un mayor endeudamiento y por lo tanto una disminución muy importante de los ingresos del hogar, ha generado una caída de personas que estaban sobre la línea de la pobreza a bajo la línea de la pobreza, que no estaban registrados. Son personas que vivían el día o que juntaban plata en la semana para poder alimentarse y satisfacer sus necesidades. Hoy día esa realidad, la verdad es que la tenemos todavía muy invisibilizada. Y se está generando en los territorios una preocupación y una angustia tremenda de parte de muchas familias que tiene que ver con la falta de alimentos. Yo veía el otro día una entrevista de una mujer desesperada que le decía, yo voy a tener que salir, señor, le decía un periodista. No, entiéndame, ¿cómo lo hago? Yo trabajo todos los días, tengo 3 niños en la casa, si no trabajo no como, no sé si usted me entiende. Ya, pero esto se resuelve con la ayuda que está ofreciendo el gobierno, ahora, más allá que no la ha entregado todavía. Porque el bono se va a entregar, no el bono, sino que el ingreso familiar de emergencia comienza a entregarse a fines de mes. Las canastas se anunciaron el domingo, pero van a estar listas probablemente a fines de esta semana y la próxima. Si eso se concreta, ¿tú dirías que aplaca en parte o el problema es mayor y no se resuelve con esta ayuda? La respuesta es que no lo sabemos. Y no lo sabemos, Mirna, por lo que te planteaba antes, digamos. Es que vamos a empezar recién a ver
un aumento de las cifras de pobreza en el país. La CEPAL, en su última publicación, planteaba que ante un escenario de constricción económica severo, el aumento de la pobreza podía llegar a un 4%. Y para qué decir la pobreza multidimensional, que en Chile es de un 20, va a subir significativamente. Entonces, la respuesta es no lo sabemos. ¿Y qué es lo que requerimos? Requerimos datos, requerimos cifras, requerimos tener una capilaridad territorial para tener la capacidad de detectar muy rápidamente dónde se están generando estas dificultades graves en personas y en grupos familiares, como te digo, que antes no formaban parte de la estructura de la pobreza en términos tradicionales y por lo tanto los sistemas de registro estadísticos no estaban capturando la necesidad de esa gente y hoy día empieza a ser apremiante. Es lo que se percibe en los territorios. Empiezan las conversaciones respecto de las ollas comunes, compartiendo la mesa, cocinando juntos, que eran las prácticas, si tú recuerdas, de la década de los 80, de los 90, por lo menos yo lo recuerdo, porque estoy trabajando ahí en el hogar. Y al mismo tiempo eso se tiende a dificultar por las exigencias que el COVID tiene en términos de la generación de espacios de cuarentena. Entonces, es una sensación ambiente. Los alcaldes lo tienen muy presente. A los alcaldes les está llegando permanentemente la inquietud del hambre. Alcalde, no tengo que comer, al lado de una familia que se quedó sin trabajo hace más de un mes, tienen niños chicos, no pueden salir a trabajar, no tienen nada que hacer, tienen hambre. Los vecinos empiezan a compartir cosas. Esa realidad es una realidad que se está generando en los territorios y en los territorios más pobres, y tenemos que tener presencia en esos entornos para poder levantar esa información y reaccionar con rapidez. ¿Es suficiente los 2.500.000 canastas? La verdad a mí no lo sé. Y eso tiene que ser, además, acompañado de todas las otras medidas económicas que el gobierno ha ido tomando y que evidentemente hay que ir evaluando de manera cotidiana. Esto tiene que ser periódico. Nos tenemos que estar permanentemente mirando si las medidas que se han implementado están satisfaciendo las necesidades que se generan a partir de esta realidad. Bueno, nos alcanza el tiempo. Queremos agradecer a Paulo Henao, director social nacional del Hogar de Cristo, por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, Paulo. Un abrazo para ustedes. Chao.